Bueno, continuemos con nuestra temática de planeación estratégica y entonces para el día de hoy tenemos el tema relacionado, uno de los temas relacionados pertenecientes a la unidad de formulación de estrategia. Entonces vamos a hablar de la evaluación externa de esos componentes externos o exógenos relacionados con la empresa. Para ello, entonces vamos a hablar un poquitico acerca de esa naturaleza de esa auditoría, porque es importante. Entonces acá vamos a retomar esos aspectos relacionados con el FODA, porque FODA antiguamente se conocía con el nombre de DOFA, pero por programación neurolingüística hoy en día hablamos de aspectos positivos, recordemos, aspectos positivos, primero las fortalezas, después las oportunidades, por último debilidades y amenazas. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza de la auditoría externa, hablamos de esas oportunidades que podrían beneficiar a la empresa y de las amenazas que deben evitarse. Recuerden que amenazas es algo que usted no puede controlar y una oportunidad algo que podría beneficiar a la organización, ¿cierto? Entonces también hay una serie de fuerzas externas clave que pueden ayudar a las organizaciones. Entonces hay una serie de fuerzas económicas, fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales. También hay unas fuerzas políticas, gubernamentales, legales, unas fuerzas tecnológicas y unas fuerzas competitivas. Entonces vamos a recordar algunas económicas. Entonces dentro de las económicas están, por ejemplo, la disponibilidad de crédito, la facilidad para las exportaciones e importaciones. Hablamos también de las tendencias de las personas a gastar, hablamos de las tasas de desempleo, hablamos de las tasas de cambio, hablamos de las políticas de precio, también podemos hablar también de las disponibilidades de créditos, balanzas comerciales, podemos hablar también de los convenios que se tengan con diferentes entidades a nivel internacional, como por ejemplo la PEC, que son la Organización de Países Exportadores de Petróleos, entre otros. O sea, todos los aspectos económicos que pueden afectar a mi empresa externamente, ¿cierto? Todo lo relacionado con presupuesto o déficit gubernamental y demás. Ya cuando nos vamos a hablar de esas fuerzas sociales, culturales, demográficas, entonces hablamos de aspectos actitudinales como de ahorro, gobierno, trabajo, autoridad, inversión, jubilación, recreación, aspectos relacionados como natalidad, hablamos también del ingreso per cápita, hablamos también de aspectos relacionados con la tasa de divorcio, número de funciones, nacimientos, también de nivel educativo, tipo de carreras que estudia la gente, entre otros aspectos. Si nos referimos a los aspectos políticos, fuerzas políticas, gubernamentales y legales, hablamos ya de los convenios que se tienen, por ejemplo, entre países, cuál es el tipo de gobierno, las leyes que existan dentro del gobierno, las leyes de protección ambiental, hablamos también de los subsidios que ofrece el gobierno tanto para empresas como para personas, tipos de mercados que se atienden, todo lo relacionado con las leyes mercantiles, las leyes laborales, las regulaciones para importaciones, exportaciones, ahí digamos también podríamos hablar de todo lo referente a leyes de proteccionismo, ¿cierto? Recuerden que las leyes de proteccionismo es todo lo que hace el gobierno con el fin de proteger a la industria nacional, todo lo referente a la parte tributaria. Entonces, cuando hablamos de tributaria, hacemos referencia a la parte de impuestos. Por otro lado, hablamos de las fuerzas tecnológicas, entonces hoy en día eso lo vemos a diario. Ustedes se han dado cuenta que la tecnología es algo que está arrasando, está llevando la parada. Es así que hoy en día las empresas, cuando piensan, por ejemplo, en pautar, muchos ya no están pensando en pautar en los medios tradicionales como radio, prensa, televisión, sino ustedes se dan cuenta que se están utilizando las famosas TIC y se está utilizando herramientas como lo es en Internet y no solamente para pautar, sino para hacer muchos negocios. Es así que inclusive muchas empresas funcionan es a través de esta tecnología. Entonces, esta fuerza tecnológica afecta o contribuye significativamente a una organización. Por otro lado, podemos hablar de las fuerzas competitivas. Y las fuerzas competitivas es importante cuando hablamos de esas fuerzas competitivas hacernos una serie de preguntas, conocer cuál es la competencia directa, cuál es la competencia indirecta, qué están haciendo, cuáles son esos principales competidores, qué estrategias se están utilizando, cuáles son sus productos o servicios, cuáles son esos valores
agregados, esos valores diferenciadores que tienen. Recuerden que el valor diferenciador es qué me hace diferente la competencia y el valor agregado es qué le doy de más a mi cliente o consumidor, ¿cierto? Al momento de efectuar esa compra. Recuerden que el cliente es el que compra, el consumidor el que satisface la necesidad, para lo cual fue creado un producto o servicio. Ok, vamos ahora a hablar un poquitico acerca de el quinto elemento de esas fuerzas competitivas, que es lo relacionado con el análisis competitivo que hace Porter, que es el poder de negociación que tienen los proveedores, la amenaza de productos sustitutos, que es lo mismo que conocemos como competencia indirecta, el poder de negociación de los compradores, la amenaza de nuevos competidores. Recuerden que a veces nosotros como empresa somos nuevos competidores, ¿cierto? A veces somos productos sustitutos, a veces somos proveedores o a veces somos compradores de acuerdo al rol que estemos desempeñando dentro del proceso de negociación. Pero cuando se involucran esas cuatro fuerzas, aparece la quinta fuerza que nos dice Porter, que es la rivalidad entre los competidores, que es lo que se presenta cuando los diferentes agentes que existen en un mercado se encuentran. Entonces es importante analizar todas estas fuerzas al momento de analizar la parte de competencia. Vamos ahora a hablar un poquitico referente a aspectos relacionados con la fuente de información externa. Es importante hoy en día manejar la información al momento de hacer planeación estratégica. Entonces investigamos sobre dónde hacer las inversiones para mi empresa. Entonces lo podemos hacer, obtener información a través de buscadores en internet, a través de directorios especializados, noticias, revistas, periódicos, inclusive libros, a través de entidades gubernamentales, todas aquellas fuentes secundarias que me permitan obtener información relacionadas con el proyecto o los proyectos que involucren las estrategias que esté implementando o que vaya a implementar como parte de mi proceso de planeación estratégica. Y por último, vamos a hablar un poquitico acerca de esa matriz MEF lo llaman, que es esa matriz de evaluación de los factores externos de una compañía. Entonces es importante analizar los factores externos. ¿Cuáles son los factores externos? Las oportunidades y las amenazas, donde se les da un peso a cada uno de esos indicadores, debe sumársele una calificación, se multiplican, el procedimiento como tal, ustedes lo van a encontrar en el material que está en la plataforma para que lo puedan hacer con mayor comprensión, puedan hacerlo y detallarlo de manera más minuciosa, pero aquí les estoy dejando un ejemplo a través de este pequeño video y puedan comprender acerca de esta matriz de evaluación de los factores externos. De igual forma, en el material complementario que ustedes tienen en la plataforma, podrán aclarar cualquier duda que tengan. Nos vemos en nuestro siguiente video tutorial.